Hola, bienvenidos a este video del curso de HTML5. En este vamos a hablar todavía de las cuestiones más esenciales del HTML, las más básicas. Vamos a enfocarnos a darle un poco de formato al código que vamos a tener en nuestra página, a lo que sería el texto. Antes de pensar en cuestiones como tipo de fuente, color, tamaño, vamos a enfocarnos a usar estas etiquetas que son importantes, son les repito, de las más esenciales en HTML5 desde que surgió hace más de 20 años, hace 25 años, pues ya existían y nos van a permitir describir de la forma más sencilla un documento. Hoy en día siguen siendo relevantes porque le van a explicar quizá no al usuario, pero sí a los buscadores, a cómo está conformado el documento de una forma más especial, más específica. Ya no importa para los buscadores tanto, pues ahora sí que cómo se ve, eso sería más bien para el usuario, pero repito, para los buscadores es importante que se ocupen estas etiquetas. De manera general vamos a tener dos tipos de etiquetas. Una para definir el contenido general de la información, lo que van a venir siendo los párrafos, y otra para definir pues los títulos. En el caso de los párrafos, pues bueno, realmente es una sola etiqueta, que es la etiqueta P. Voy a copiar primero un poco de contenido. Voy a usar ahorita un archivo donde tengo una información que simplemente es contenido de lorem ipsum, información que no tiene ningún significado. Y entonces en mi código lo voy a pegar, voy a sustituir esta información y la pego. Ahora viéndolo en el navegador, pues me voy a dar cuenta que va de corrido. Noten que aquí tengo algunas indicaciones que podríamos pensar que ya con eso simplemente el HTML va a entender que tiene que ser un salto de línea. Aunque tenga saltos de línea la información, en este caso, si no lo especifico por una serie de etiquetas, entonces va todo de corrido. Les decía entonces, para indicar que esto es un párrafo, debo de meterlo dentro de la etiqueta P. Puedo ponerla aquí y entonces para cerrarla la pongo igual. Revisemos ahora, entonces notemos que ya donde yo indique que hay un párrafo, va a empezar a haber saltos de línea. Debería de repetir lo mismo con las demás opciones. Un poco más abajo. Pongo otra y bueno, voy a añadir unas cuantas más. Listo, ya con esto. Ya tendría varias secciones para el contenido. Esa es la idea general del párrafo, entonces definir dónde empieza, ahora sí que como dice su nombre, un párrafo y dónde empieza el otro simplemente con la etiqueta P. Otro tipo de etiquetas que vamos a tener entonces sería para definir cuando ya hay un título. En este caso hay más opciones de etiquetas. Estas etiquetas, que se van a conocer como los headers, me van a indicar por un número de qué tamaño va a ser, o más que del tamaño, pensemos en la importancia del tamaño. Más adelante por hojas de estilos, incluso por HTML podríamos definirlo, pero en este caso sería indicándole la importancia. Digamos que si dentro de mi documento yo quiero hablar de la información más importante, del título principal, debería de envolverla dentro de la etiqueta H1. Se verá de esta manera. Si yo necesito ya tener cierta información que también, bueno, es como un título, pero ya no es tan relevante, pues deberíamos de indicarle con una etiqueta de encabezado, pero ya más de un número menor. Tenemos hasta la opción de H6, pero digamos, deberíamos de irnos en orden. Si tenemos un H1, lo siguiente debería ser el H2, no saltarnos hacia el H3 o el H4. Aquí entonces pondría un siguiente elemento y entonces tendríamos ya un segundo elemento. Noten que entonces tenemos pues bueno diferentes tamaños. Por el momento no se preocupen de esa parte de si de cuánto mide, de qué tipo de fuente va a ser. Ahorita es una información general en cuanto al HTML, pero sí sería muy importante que sigamos ese orden, sobre todo en los encabezados, que la indicación entonces sea un primer título y de preferencia solamente un encabezado 1. Esto sobre todo nos va a ser útil para la parte del posicionamiento web. Ahora, por el otro lado, aunque tengamos más opciones de encabezados, les decía, tenemos como etiquetas de HTML hasta el encabezado 6, pensando que aquí quiero hacer una descripción más general.
una descripción más. Voy a poner un encabezado 3. Digamos, nada más le voy a poner ahorita título menor. Y ahí tendría un siguiente elemento. Les decía, aunque tengamos hasta 6 opciones, si en lugar de ser un encabezado 3 le pongo un encabezado 6, normalmente no vamos a estar utilizando en todas las páginas todos los encabezados. Yo diría que seguramente van a estar utilizando siempre, y siempre debería tener una página por lo menos un encabezado 1, seguramente un encabezado 2 y en otras ocasiones hasta un encabezado 3 o 4. Ya en situaciones muy especiales, podríamos estar utilizando todas. No son necesario que se ocupen todas las opciones, simplemente, ahorita las importantes serían los encabezados y piensen que con que se utilicen desde el 1 hasta el 3 sería más que suficiente.